Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí una vez más en sintonía con tu presencia. Yo soy Roxana Río y hoy es viernes 21 de junio, son las 12 del mediodía en Ciudad de México, son las 2 de la tarde en Chile. Otra chilena, ¿qué pasa con Chile? Bueno, quiero agradecerles mucho, mucho a todas las personitas que ya se están acercando al chat, a los que nos están viendo en diferido también, gracias infinitas. Y bueno, hoy está aquí con nosotros Francisca Fuensalida. Ella ha estado ya en varias ocasiones y la última vez nos contó de, bueno, pues una situación que estaba pasando. Hoy vamos a hablar con ella sobre algo que le ha cambiado su vida para bien y quiere compartirnoslos. Así que bueno, vamos a recibir a Francisca que ya está aquí. Gracias, Francisca, bienvenida. Gracias, Roxana, por invitarme una vez más y permitirme entregar esta vez un mensaje que, bueno, me estaba animando para entregar. Es un mensaje del Maestro Jesús. Yo esto no lo he contado antes, esta es primera vez, así que traigo aquí un confort, un pañuelito por si me pasa algo. Pero esta es la segunda etapa que estoy viviendo y antes de contarle esto a la gente y leerlo, quiero como contar el recorrido, porque tú me conoces como del recorrido inicial, de hecho, hace 2 años, ahora yo pensaba que increíble cómo partió todo esto con 2 años. Neville Goddard, 2 años Ah, casi, wow, casi. rápido Entonces, se ha ido. Ujú. claro, con esas informaciones del futuro y de estos eventos geológicos importantes que van a ocurrir, bueno, que probablemente es una Ujú. posibilidad de que ocurran, porque si uno va aprendiendo en este trayecto, es que las decisiones que toman allá dependen de las decisiones que nosotros tomemos acá, no es al Exacto. revés. Entonces, claro, uno va como va madurando en este proceso de que es un crecimiento, porque te llega una información, la procesa, después uno empieza a una especie de entrenamiento y yo ahí seguí con aprendiendo este maestro, pero llegó un punto en que yo misma empecé a canalizar a mis propios maestros y guías, pero de manera directa, que yo lo he contado, pero lo he contado muy poco. Y cuando ocurre eso es porque me dicen a mí que yo debo contar mi vida. Y esto es hace 1 año y medio atrás también. Yo dije, pero qué extraño, ¿qué voy a contar? Y me dicen mis maestros y guías personales, todo aquello que te va a ir ocurriendo. Claro, ahora sí hace sentido. Después de esta enfermedad, el cáncer, de hacer tanta clase y de todo lo que he hecho, ahora entiendo lo que me dicen hace 1 año y medio, hace 1 año y medio atrás ellos mismos. Pero bueno, esta parte es la que sigue a la historia de Neville, la que sigue a los maestros. Esta es como, digamos, la tercera parte de esta historia, que yo no la había venido, o sea, nunca me la imaginé. Bueno, Resulta... espera, espera. Primero que nada, Francisca, ¿cómo estás? Que la última vez que estuviste Ah, aquí nos compartiste que te habían detectado un cáncer, estabas en la clínica, ha pasado ya un tiempo de eso. Yo te veo guapísima, yo te veo estupenda, no sé cómo estés tú de salud, cuéntanos un poquito de eso. mira, bastante bien dentro de todas las cosas milagrosas que me empezaron a ocurrir en esta Ok. última, bueno, todo ha sido milagroso del principio, pero en esta última etapa ocurrió algo que después la canalización van a enterarse, Ok. donde hubo una promesa de recuperación acelerada. Y yo estaba en mi tercera quimioterapia. Y yo dije, pero ¿cómo será esto? Mis índices eran 500 y 400 cuando había que tener 5. Entonces era como que era imposible. Pero se hizo esa promesa, me hice el examen y efectivamente bajaron a niveles de 1,8. Entonces, mi salud efectivamente está recuperada, pero sigo en el tratamiento preventivo de 12 sesiones porque, bueno, ahí entra en juego mi familia. ¿Me entiendes? Como que no puedo llegar y decir, no, yo estoy lista. Jesús me dijo que Claro, estoy ok. Claro, sí. no me voy, claro, no, pero eso se verificó hace, con documentos, digamos, o sea, pude hacerlo.
y darme cuenta de que era correcto. De que era correcto. Así que, claro, los efectos secundarios es verdad que molestan, no es así inocuo, realmente te están bombardeando, pero he tenido tanta ayuda espiritual de tanta gente y estoy tan agradecida con ellos, Hermoso. partiendo por el grupo de mi mamá que ha rezado 30.000 Ave Marías, Roxana, ¿qué es ese número, 30.000 Ave Marías? Oh, qué Mira, bellas. imagina, qué increíble. Y mucha Ujú. otra gente que uno no conoce y que te manda energía, te manda amor, te manda regeneración celular. Y uno ahí se queda pensando, Roxana, y dice, podemos ver lo mejor del ser humano en estos momentos. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de amor, tenemos esa capacidad. Y salen en estos momentos. Gente que no se conoce entregándole amor a otra gente que lo necesita. Bueno, y hablando de eso, yo creo un chat de oración. Se puede unir cualquier persona, porque encontré que era la mejor manera de retribuir toda esa cantidad de Ave Marías que habían rezado por mí. Y fíjate que gente que Claro, nunca ha orado en su vida, ni es tan cercana a nada de esto, han encontrado consuelo. Y consuelo, básicamente, resignación, consuelo fue fortaleza en apoyarse en un grupo. Y ha sido muy bonito. qué Y todo lo bello. muy bonito, sí. Creo que es una de las cosas que estoy más orgullosa porque la gente necesita apoyo. Este tiempo es muy duro, entonces se están apoyando mucho ahí. Y todos, y sin discriminación, ¿ah? Porque el fanatismo religioso a mí no me gusta No, con no, no. fanatismo, no, porque Creo que separa. a ninguno de los que estamos aquí ya estamos en otra onda. Sí, Muy sí, bien, Francisca. Entonces, ahora sí, compártenos este mensaje, esto que has recibido, qué es lo que te ha sucedido en tu vida. sí, Cuéntanos. Te voy a dejar. ahí está. Bueno, hubo un momento en que yo estaba muy cerca de dejar todo esto, de dejar estos mensajes, estas canalizaciones. Venía estudiando hace 2 años con el maestro Neville, metafísica, desde el más allá. Yo sé que suena absolutamente a veces desquiciado pensar que alguien puede estudiar con un maestro que está fallecido, pero yo estudiaba y aprendí muchísimo. Y después también empecé a canalizar a mis guías y maestros, pero ya con ellos había que hacer trabajo, había que empezar a preparar gente, empezar a enseñar, no era exactamente lo mismo. Pero llegó un minuto en que yo me cansé mucho, mucho. Quería recuperar mi vida profesional, sentía que ya lo había acomodado todo, sentía que ya no tenía mucho más que, como que quería retomar mi vida, digamos, no estar 24/7 enseñando y guiando a las personas, a pesar de que me hace muy feliz ser profe, porque siempre he sido profe. Pero bueno, como les digo, llegó un minuto en que dije, hasta aquí, ya estoy hasta aquí y necesito una señal para ver si yo sigo en esto o no sigo en esto. Y en un día en la noche, cualquiera, en el verano, en realidad, en el verano, para nosotros, que eso es enero, mirando el cielo, las estrellas, digamos, en la noche, mentalmente digo, por favor, guías y maestros, y Jesús, si me están escuchando, por favor, mándenme una señal para ver si lo estoy haciendo bien, porque yo estoy agotada, agotada y quiero volver a mi vida normal y tradicional y a la teleserie que yo quiero realizar, digamos. Bueno, lo tiré al aire. Lo tiré al aire y al día siguiente lo que ocurre, completamente yo se me había olvidado, es que voy manejando por la carretera porque estaba en Colbún y voy a Santiago, o sea, hay 3 horas y media de carretera, y voy con mi hijo, y me pongo a escuchar un programa de radio que era un podcast de una mujer que contaba su experiencia cercana a la muerte. Y ella decía que la había recibido el Maestro Jesús en el cielo. Y yo en ese instante digo, qué maravilla, ojalá que a mí me pasara lo mismo. Y en ese momento, con ese pensamiento, pasa un camión grande, trailer, ahí lo estamos viendo, enorme, con el rostro de Jesús. Y yo ahí dije, esta es mi señal, esta es la señal que yo pedí. Pero lo encontré tan como que a uno se le vuela la cabeza porque dicen, ¿cómo es posible que desde el cielo
sepan el momento que yo voy a estar pensando en esto, que voy a poner ese podcast con ese mensaje y que justo en ese momento en que estoy diciendo eso, aparezca el rostro de Jesús en una gigantografía. Entonces, ahí le dije a mi hijo, ¿sabes? Sácale una foto porque esta es la señal que necesito. Claramente no me quieren perder, no quieren perder a un trabajador, así que me voy a agarrar de esto. Me voy a agarrar de esto para tener ánimo y fuerza. Así que, perfecto, dije, ya, sigo adelante, dije, ok, la teleserie me dio bastante, como te digo, tristeza de lado porque eh, yo estaba a punto de sacar un proyecto muy, muy grande con un canal enorme en americano, que además iba a trabajar con México y Turquía, imagínate, o sea, el sueño de mi vida. Y ese sueño se estaba derrumbando justo en los momentos en que yo pedía una señal, es decir, me estaban sacando un poquito la teleserie del lado y me estaban abriendo esto otro. Y por eso yo estaba con este tire ya afloja tan grande, porque no quería soltar lo otro. Yo quería seguir con mi vida, quería volver a hacer lo que amaba también, digamos. Pero entendí que después, viéndolo, lo que pasó en el futuro, era entendible que tenía que seguir en esta senda. Bueno, entonces recibo mi señal y yo digo, fantástico, está bien, acepto esto. Y una semana después, Roxana, una semana después voy al médico a hacerme un chequeo. O sea, no era preventivo, pero yo tenía un viaje al extranjero, entonces dije, voy a hacerme un chequeo al colon porque ya me estaba doliendo bastante, pero jamás, nunca pensé que me iban a decir, tiene un cáncer de un tumor de 14 centímetros en el colon que le comió el ovario. O sea, eso yo nunca en mi vida, jamás pensé que podía tener una enfermedad, o sea, un tumor de ese porte. Y porque además me sentía relativamente bien. Entonces, bueno, ahí ya empezó una especie de torbellino de que en una semana estaba operada, en una semana me hicieron un tajo que me partió el estómago, o sea, completo, pero ahí ya se empiezan a producir pequeños milagros, como por ejemplo el que los doctores, primero fueron tres doctores, o sea, necesitaron tres doctores para sacar esto, y ellos pensaban que la operación se iba a demorar 3 horas y se demoró 1 hora y media y salieron fascinados, felices porque sacaron todo el tumor y no había, ¿cómo se llama?, metástasis, estaba todo perfecto. Y yo fíjate que ese día de la operación, Roxana, yo sentí una especie de cúpula de protección, algo rarísimo. Yo dije, aquí hay una protección especial, le dije a mi marido, debe ser la cantidad de gente que está rezando, porque había mucha gente rezando, mucha gente pidiendo. Y ocurre ahí que yo digo y tomo una decisión. Y digo, ok, tengo la señal del camión, yo voy a estar tranquila y me voy a entregar. Jesús es mi copiloto, lo dije así textualmente, bueno, en el pensamiento, Jesús es mi copiloto y yo me entrego. Y le dije a Jesús mentalmente, haz conmigo lo que estimen mejor. Si tengo que partir, parto, y si me dejan acá, por favor, que me dejen más funcional, eso sí. Y ya, y me entregué. Entonces la gente no podía entender que yo no tuviera miedo, porque yo iba, de hecho, con la expectativa de que iba a mirar a Jesús, o sea, de que si pasaba algo, yo iba a tener la experiencia de esta señora. Esa era mi expectativa, imagínate. Entonces los doctores era como que no hablemos de muerte, no hablemos de eso, por favor, como concentrémonos en la operación. Y yo, doctor, ni se preocupen, yo estoy feliz de la vida, estoy entregada, no tengo miedo. Entonces era como nivel de respuesta, ellos no se lo esperan. La gente normal no espera que tú le digas, yo ya me entregué a Jesús y no me importa lo que pase. Eso es muy raro, pero eso es lo que había hecho. Lo hice así, sin pensar, es como lo que me nació, lo que sentí en ese momento, lo sentí de corazón y fue así. Entonces, pasa la operación, los doctores quedan muy contentos, sacan todo lo que tienen que sacar, no queda más nada, pero me tengo que quedar un mes en la clínica, en recuperación. Entonces ahí lo que me vino es que en vez de realmente ver Netflix o recibir a tanta gente, me fui como al interior, también de manera inconsciente, y empecé a revisar mi vida,
como que se me hubiera expandido la conciencia y empecé a revisar cosas que había hecho y que no estaba tan contenta. Y dije, "Oh, pasó esto y esto otro, debiera yo arreglar esto y esto de más acá y acá". Bueno, y así me la pasaba entre como un poco conversando conmigo misma, porque yo en ese momento la verdad lo que hice fue que no quise hablar con mis maestros y guías. Estaba muy, muy dolida. La humana en Francisca decía, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me avisaron que tenía esto hace un año? Y como no podía entenderlo ni aceptarlo, dije, yo no hablo con nadie más y me cierro a toda canalización, salvo con el Maestro Jesús. Pero nunca había hablado con el Maestro, entonces lo dije como quien dijera como cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero esa decisión que hice, más una especie de promesa o de entrega, una entrega, entre la entrega que hice al maestro, así como toma mi vida, más el haberme cerrado por esos momentos, digamos, esa semana, a no tener ninguna comunicación que no fuera con el maestro o con nadie, permitió que se abriera esa puerta, porque yo ahí fui entendiendo por qué pasó esto. Y se abrió esa puerta de comunicación con el maestro y lo que después voy a contar. Y en esta canalización que los voy a leer, que han habido más, y esta es un extracto, esta es importante porque habla de la activación del Sagrado Corazón. Por eso me atreví, me animé a hacerla, porque ya era como que necesito dar el salto y darlo a conocer, a pesar de que a mí como que un poco me da pudor, porque todo esto para mí ha sido inesperado y cada vez que alguien dice, no, yo fui María Magdalena o canalizo a Jesús, como que yo digo, ¿será así? O sea, como que no creo tanto. Pero en este caso se fueron dando, como te digo, estas señales, la del camión, la promesa acá de mi recuperación de salud y me voy a animar, aquí estoy tranquila, es que nunca lo he hecho antes, entonces, y este es un extracto, pero bueno, ya, esta canalización, y esta es la importante por el mensaje que tiene, fue hecha el 10 de abril del 2024, o sea, hace no mucho tiempo. ¿Ya? Y yo le digo, han habido antes, de hecho, hubieron en la misma clínica, pero yo no sabía si era así o no y no, tampoco quería darlas a conocer. Pero ahora el mandato viene con la activación del Sagrado Corazón, por eso estoy haciendo esto. Ya, yo digo, estoy haciendo todo lo que puedo. Jesús dice, lo vemos, lo observamos, sigue adelante. Te queremos, hija, y estás siendo un ejemplo para tus hermanos. Ellos te quieren y desean lo mejor para ti. Esa cadena de oración en tus grupos de chat va a ser muy útil. A mi padre le gusta que lo ore, que piensen en él como un padre cariñoso que solo desea lo mejor para sus hijos. Hija, no controles esta conversación. Disculpa, maestro. Nada que disculpar. Escucha atenta lo que tengo que decirte. Llegará un tiempo en que deberás predicar mi palabra. Y yo pregunto, ¿una de los evangelios? Otra, para los tiempos que siguen. Nadie te culpará si decides ponerle término a tu misión por adelantado. Es tu vida y ahora es tu salud la que está en juego. Ahora decidiste hablar solo conmigo y expandir mi corazón sagrado, y nadie más se comunicará contigo hasta que lo decidas. Nadie te pedirá nada hasta que te veamos mejor, más estabilizada. Hija, esta era una prueba por la que debías pasar y pudiste haberla rechazado en tu planificación álmica. Pero aquí estás, como ustedes dicen, en la tierra, dando la batalla, demostrando la persona fuerte y valiente que eres. ¿Crees que tu teleserie que amas habría hecho crecer a la Francisca y a su alma de la misma manera que lo está haciendo ahora? Y yo le digo, maestro, hubiera hecho la teleserie con cáncer igual. Es cierto, pero habrías dejado tus lives, tus clases, todo lo que ahora haces, tus entrevistas que tú calculas en más de 2 millones de vistas. ¿Es que no te das cuenta cómo tocan los corazones de otros? A veces, cuando ellos mismos te lo dicen, te emocionas, pero luego volvemos a la Francisca mental que lo cuestiona todo. Tu gran don es la palabra oral. Tu vibración elevada es más fácil que penetre en las personas así. Y el libro, maestro, también. ¿Quién crees que te está dando todas estas ideas? Sí,
hermanos. Yo estoy a tu lado, al pendiente de ti. Nadie te dejará sola. Y la oscuridad no te tocará si usas mi sagrado corazón. ¿Ves que dice detente? Pues ya ves que detendrás todo mal que se dirija a ti. Hija, debo dejarte. Concéntrate en lo que dice mi corazón y el tuyo, que ahora están unidos para siempre. Serás una de mis portadoras y cuando llegue el momento me verás, pero no como piensas que me veré. Hija, en un segundo ustedes pueden cambiarlo todo si se unen. Por eso tu palabra es importante. Siente mi amor en tu corazón y predica mi sagrado corazón. Actívalo en todo aquel que puedas. El tiempo ya llega. Con amor, tu maestro Yeshua. Tu salud ya está recuperada. Esa es mi palabra. Te amamos, hija. Adiós. Bueno, esto ocurrió cuando yo estaba en mi tercera quimioterapia. Él hizo la promesa de sanación. Mis índices estaban al 100%, o sea, eran 100 por. Si había que tener 5, yo tenía 500 de antígeno cancerígeno. Yo me hice el test, no en la tercera, estaba todavía muy dudosa, sino en la cuarta. Y los índices habían bajado completamente a índices normales. Así que la promesa del maestro se cumplió. Ahora yo sigo en tratamiento por una cosa de prevención y porque mi familia, como te contaba Roxana, es una decisión familiar. Yo no puedo llegar y decir eso, pero la sanación ya está nunca más subieron los antígenos, digamos. Eso está, me ven todos los meses y eso se recuperó, digamos, como lo dijo el maestro, en la tercera quimioterapia, imagínate. Así que, bueno, pero aquí lo importante no es tanto la promesa hecha hacia mí, sino que la misión y lo que hay que hacer, activar los sagrados corazones. Y voy a contar lo que son los sagrados corazones, porque me he tenido que informar también, porque al principio dije, pero Claro. ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces empecé a estudiar. Y bueno, acá lo llevo con un símbolo y con un chalcito, una mantita del Sagrado Corazón. Resulta que lo que se nos pide para estos tiempos es vibrar en amor. Es el todos somos uno, se va a lograr a través de la vibración de amor y la empatía que sintamos uno por el otro, digamos, pero que seamos conscientes de eso. No es como si viviremos en amor y a lo hippie, lo pachamámico, no, no, no. Tenemos que abrir nuestra conciencia y entender que solamente a través de un cambio en nuestro sentir, tanto que hablaba el maestro Neville del sentir, en un cambio en nuestro sentir permanente se va a producir el cambio de frecuencia vibratoria. Tiene que ser permanente. No es solo la activación simbólica del Sagrado Corazón, que por supuesto también me estoy preparando y la voy a hacer, es poder tener ese trabajo interno de preparación por años, digamos, por meses, espero que para siempre, para que la persona pueda anclar esa energía y cambie su sentir. ¿Me entiendes? Como que para que la persona viva en paz, viva en armonía, pero que ese sea su sentimiento base. Saber, es como, por eso que cuando nos dicen tienes que expandir tu conciencia, sí, porque te tienes que dar cuenta que la quinta dimensión no es otro lugar, está en tu cabeza, es ampliar tu conciencia y darte cuenta, lo que me pasó a mí en la clínica, de revisar la vida y de ahí tomar decisiones para vivir de otra manera. Entonces, cuando él dice Sagrados Corazones, yo empecé y dije, bueno, pero Sagrados Corazones, dije yo, esto me suena católico. Sí, efectivamente hay una tradición católica que habla del Sagrado Corazón, que se le presentó a una monjita, Margarita de Alicó, que tendría que ver el apellido en años 600, 1600, pero es como una especie de símbolo también, porque en el 1600, bueno, se entendían las cosas de esa manera, digamos. Ahora nosotros la entendemos de otra manera. Pero el propósito en el 1600, como el propósito de ahora, es efectivamente poder encender esos corazones, literalmente, y conectar con el otro a través del amor, pero un amor genuino, Roxana, no un amor como que dijéramos, yo tengo amor por mi hermano, por mi familia. No, no, no. Yo te estoy diciendo un amor por el ser humano como un conjunto,
como cuando nos dicen los hermanos mayores, los hermanos menores, bueno, literalmente poder sentir que somos estos hermanos en el fondo y sentirlo tan profundamente que esa energía que tienes que anclarla de manera permanente, porque si no, no vas a lograr elevar la frecuencia que se necesita. Mucha gente está preocupada y dice, uy, si no elevamos la frecuencia, el planeta no va a ascender. El planeta va a seguir solo, con nosotros o sin nosotros. El planeta, sí, si hay algo que van a cuidar es el planeta. Ahora, nosotros vamos a estar en este planeta o en otro planeta, va a depender de nuestra frecuencia, de nuestras acciones, de nuestra conciencia, si van a haber o no sectores de protección. A mí me hablan de domos de protección. O sea, nadie tiene que hacer nada externo. Lo que uno tiene que hacer es un trabajo interno de preparación para sentir ese amor, esa conexión y poder, si es que hay cambios geológicos, si es que hay cambios, poder aplacar ese dolor y que puedan traer esos cambios y sobre todo poder pasar nosotros a la quinta dimensión, es decir, que cada uno de nosotros tenga la expansión de conciencia para efectivamente pasar a ese otro lugar donde después vamos a encarnar en planetas que no son duales, que no tienen el juego del bien y el mal, sino que son planetas que son armónicos, amorosos, y vamos a reencarnar en esos planetas. Y si queremos, vamos a venir en misión y reencarnar en planetas duales, a ayudarle a otra gente, a otras almas a seguir su ciclo evolutivo. Pero lo que yo me di cuenta efectivamente es que la petición del Sagrado Corazón se ancla también en la energía crística, porque el Sagrado Corazón está en el plexo solar. Y lo que me explicaron es que la llama trina es la fuerza que hace que exista la creación, ¿ya? Son tres energías, una es de amor, otra de poder y otra de sabiduría, y esas tres energías se unen en una y se llama la energía crística, pero son energías de la creación, es decir, todo está creado con amor, con voluntad y con sabiduría. Y eso es lo que nosotros, esa energía que tenemos dentro nuestro, tenemos que en el fondo activarla a través de, por supuesto, ciertos ritos, ciertos símbolos, pero sobre todo a través del corazón. Esa es la primera decisión que uno tiene que tomar. Si va a trabajar o no va a trabajar en activar su energía crística. Y cuando dicen, uy, la energía crística ya viene, estamos en estos momentos de que llegue, la energía crística está aquí desde el año 2000, cuando la bajó Cristo. O sea, cuando la bajó Jesús y se hizo Cristo, está aquí. Lo que pasa es que ahora la energía crística, como hay menos creencias, menos dogmas, estamos mucho más receptivos a entender esa información y poder hacerla nuestra. Entonces, por eso, bueno, y además que está el plasma solar y la cantidad de luz que está entrando al planeta también ayuda muchísimo. Pero la energía crística está disponible y se hace a través de un anclaje ritual, por supuesto, pero también a través de un trabajo interior prolongado para que esa frecuencia ya sea tu frecuencia base. No sé si se entiende la diferencia, Roxana, entre la energía crística, el Sagrado Corazón católico, etcétera. Sí, sí, se entiende perfecto. Y te agradezco muchísimo que nos compartas esto, porque, claro, yo sé que no es fácil, como dices al principio, ¿no? Como dijiste al principio, es un poco decir, bueno, yo voy a contar esto, no sé si a veces uno mismo dice, ¿será? ¿No será? Cuando los otros lo dicen, ¿no? Y cuando uno lo cuenta, wow. Entonces, pero tu corazón, has hecho caso a tu corazón y creo que es lo que el mensaje que también nos estás queriendo decir ahora. Me llamó mucho la atención cómo empezó todo con una decisión de estar en silencio y dejar todo lo externo para estar en ti y solamente con el maestro, ¿no? Y de ahí empiezan a surgir estos mensajes. También esta parte tuya profesional que pones como en una balanza, qué es lo mejor para
para todos, porque no es solamente lo mejor para ti como ego, sino que es lo mejor para todos, ¿no? Entregar este mensaje de amor. Y entiendo que este mensaje de amor es el mensaje de la energía del Sagrado Corazón, que es la energía de la unidad. Así es. Hay siempre, varias veces lo he dicho, ¿no? En la obra del Cristo hay una parte donde dice, el amor de madre es el amor que quizá los seres humanos consideran como el más grande, ¿no? El de mamá, el de papá, pero ese amor debería de extenderse a todos los seres humanos. No solamente que las madres amen a sus hijos, sino que amen a todos los hijos de todo el mundo y que todos nos amemos y que ese amor siempre esté en nosotros. Y lo que entiendo que nos dices es que este amor está aquí, solamente tenemos que activarlo. Mencionaste la llama, de la llama trina, con el amor, la voluntad y la sabiduría. Sabiduría. Sí. Hay que activarlo, pero hay que entender primero que hay que tomar decisiones. Y eso yo lo entendí cuando tomé la primera decisión que dije, Jesús es mi copiloto, haz conmigo lo que tú quieras. Yo creo que esa invitación abierta fue la que él tomó. Porque uno dice, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Y yo también decía, pero ¿por qué me está ocurriendo? Pero claro, después yo me acordaba de lo que había dicho y entonces, como decisiones, en el fondo, la decisión de decir, saben que voy a vivir de otra manera, voy a probar esto, voy a realmente conectarme en amor y voy a dejar el sufrimiento. Porque a mí lo que me permitió esa decisión fue no sufrir. En el fondo fue decir, ok, acepto lo que me está ocurriendo, pero no voy a sufrir, voy a entregarme. Como que voy a tener fe Claro. y me voy a entregar. Entonces ahí ya no hubo sufrimiento. Dejé el sufrimiento y como no tenía miedo a la muerte, porque había sido tanto lo que había investigado con el maestro Neville y con el libro de los espíritus y tanto lo que sabía también por mis guías y maestros, que yo dije, me voy feliz, digamos. Pero ya había un trabajo de preparación de 2 años casi, en realidad, para este momento, para poder como surfear la ola con entereza, porque todos dicen, uy, pero la fortaleza es Francisca y no sé qué. Yo digo, pero hay 2 años de estudio, hay 2 años de preparación, 2 años. Entonces, no fue así automático. Entonces, creo que lo primero es la decisión, como dices tú, o sea, tomar esa decisión y decir, ok, voy a lograrlo, voy a expandir mi corazón, voy a anclar esta llama trina, pero porque quiero vivir mejor en el fondo, porque quiero evitar mi sufrir, quiero estar en paz, quiero estar en eje, ¿no es cierto? Quiero estar tranquila, quiero saber que mis seres queridos están bien, están protegidos, están mirándome, ¿me entiendes? Como ir limpiando todas estas creencias que nos pusieron de cómo funciona la vida y ir sacándoselas. Yo cada vez saco más creencias y como que cada vez lo que menos me haga daño en el fondo. Entonces, ahí como que, claro, y en la clínica tenía tanto tiempo que en el fondo como que me fui limpiando, así como que, esto lo iba pasando. Pero hay otra cosa que noté y por eso tengo tanta como esperanza en el ser humano. Fíjate que en vez de mirarme a mí, Roxana, pasándome todo esto y dicen, ay, qué pena que me está pasando todo esto, empecé a mirar a los demás. Entonces veía a la enfermera y veía los gestos de bondad que tenían conmigo cuando me lavaban el pelo en una basenica, y había otro que tenía que llegar muy de noche porque yo me despertaba mucho en las noches. Y entonces empecé como a notar cómo funcionaban los otros en relación a mí, en vez de yo en relación al otro. Entonces como que uno empieza a apreciar esas cosas. Ay, qué De bonito. gestos de como nobleza. Entonces yo dije, si somos capaces de tener estos gestos de nobleza, entonces el ser humano es más bien bueno y nos hemos ido contaminando de a poco y bueno, y nos han manipulado, por supuesto, pero la esencia, yo creo, fundamental del ser humano es la bondad, digamos, sí, la bondad, el ser humano es bueno. Y claro, si te atacan, tú por supuesto que te defiendes, pero todo eso es aprendido, todo lo hemos aprendido, todo. Entonces empiezas a ver, como te digo, gestos en la gente. Una chica pensó que tenía cáncer de mamas donde pierden todo el pelo y me llama sin conocerme y me dice, te ofrezco todas mis pelucas, todos mis turbantes. Imagínate, un gesto así. Entonces yo decía,
estos gestos nacen de la bondad de un ser humano. Entonces, yo creo que hay esperanza. O sea, a mí no me cabe duda que cuando dicen, no, es que el mundo es malo y está tan mal. No, no, no. Hay malos que hacen mucho daño, pero el ser humano en general es una persona buena, que quiere vivir bien, en paz, en abundancia. Nadie está pensando hacerse millonario, pero quieren poder pagar sus cosas, tener las cosas que necesitan, vivir bien, vivir tranquilos, vivir, sí, alegres, tranquilos, ¿no? Por lo menos en paz. Y todos debiéramos ser, ojalá poder acceder a eso. Yo ahí entiendo que ahí empiezan las vidas pasadas y empieza el karma y todo, pero bueno, pongámosle que uno tenga un karma más o menos resuelto, deberíamos ser capaces de poder vivir en armonía, porque yo siento que la esencia está ahí. Si no, esas Ujú. cosas no saldrían, Roxana. ¿No es cierto? Claro, Si la claro. gente fuera un robot, ¿por qué hacer algo más que lo mínimo? No, 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 totalmente de acuerdo. Y cómo, qué bonito esto que dices, me tocaste, sé que me tocaste el corazoncito, cómo empezaste a ver a los demás, ¿no? Y esa nobleza de, bueno, si hay aquí enfermeras, doctores que nos están viendo, de verdad, cómo se entregan y cómo tienen vocación, esta gente que cuida a los ancianos y toda esta gente que tiene una vocación de servicio hacia los otros es maravilloso. Y como dices, eso ya está en el ser humano, solamente hay que reactivarlo y tener esa voluntad, como dices tú, de soltar, de dejarte, de entregarte, porque queremos controlarlo todo y no nos damos cuenta que nuestro control es nuestro propio encierro, ¿no? Nuestra propia cárcel o limitación. En cambio, si sueltas y dejas ser, te estás entregando a esa fe de la que tanto nos hablan, ¿no? De que tiene que ser lo que va a ser y sé que va a ser lo mejor y así Exacto. pasa. Imagínate que hasta el maestro lo dijo, no trates de controlar esta información, fue una de las primeras cosas que me dijo, como, escucha, escucha. Entonces, claro, yo creo que, como te digo, la experiencia a mí me cambió profundamente, pero como te digo, no solo por repasar mi vida, sino por darme cuenta que esa bondad latente está en el ser humano, que quiere decir que estamos muy cerca de este cambio. O sea, porque Ujú. hay mucha gente ya muy consciente, lo que no entiende es que tiene que sostener esa emoción y tiene que prepararse y tiene que hacer un desarrollo y leer libros y tomar clases y hacer meditación. O sea, es un trabajo, eso es verdad, eso no se los voy a negar, porque yo lo viví en 2 años, digamos, es un trabajo. Pero lo primero que uno tiene que hacer es tomar la decisión si está dispuesto o no está dispuesto, si cree o no cree en esto. Y, y apostar por el ser humano, apostar por el ser humano, porque al principio, cuando me dijeron lo primero que yo supe hace 2 años, yo dije, aquí no hay ninguna posibilidad de salvataje absoluto, pero Mm. pasando por la experiencia en la clínica, dije, pero la semilla de bondad está dentro del ser humano y está mucho más presente que la otra. Ujú. Entonces, Claro. debería estar, a pesar de que estamos en un mundo dual, yo siento que estamos más cargados para, digo, el ser humano común y corriente, ¿no? Para lo bueno. Y eso me da mucha esperanza, porque creo que efectivamente podemos dar ese salto y se pueden salvar estas almas. No hablemos de cuerpo ni nada, las almas. Se pueden salvar las almas. Eh, muchas, muchas. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y las almas, como Marinela lo comentó el otro día, estábamos hablando, dice, es que el botín son las almas, el botín para los de un lado, tanto para los de un lado como para los del otro, ¿no? Entonces hay que ir del lado de Jesús, ¿no? ¿Dónde queremos que quede nuestra alma? Pues hay que empezar a trabajar en ella, ¿no? Ir hacia ese silencio, a ese ser interno, como dices tú. El mundo, bueno, si se acaba, la realidad es que, y yo pienso igual que tú, la tierra no creo Va que a se seguir. acabe. Va a seguir y nosotros no nos vamos a morir porque ya sabemos que la muerte no existe, o sea, todo es energía y la energía solamente se transforma. Entonces, ¿para qué preocuparnos por nuestros cuerpos? Preocuparnos por nuestras almas, Claro. que es lo que realmente es eterno, ¿no? Y es verdad, mi maestro dice, la oscuridad siempre va a estar al acecho. Y yo cuando Ujú. escuché esa palabra dijo al acecho. Sí, porque ese es su rol.
en un mundo dual. Siempre va a Ujú, estar al acecho. Por eso dijo, ponte el detente, porque cuando uno empieza a hacer canal, y siempre yo se lo digo a mis alumnos, eh, uno empieza a hacer canal para todo. Entonces uno mismo ujú. tiene que protegerse, subir vibraciones, estar muy en centro, muy en contacto con el corazón, porque ser canal es estar abierto. Entonces poner restricciones, y hay gente que es más sensible que otra y tiene, no sé, hay gente, por ejemplo, que visualiza mucho, que ve, Ujú. otra gente que escucha y escribe, otra Sí, gente que dibuja, otra gente que entra en trance. Hay muchísimas maneras de comunicarse, pero a mí me llamó la atención cuando dice al acecho y por eso está lo del detente. O sea, hay un mundo que no podemos negar, es así. Pero cuando la gente te dice, Roxana, y esto quiero dejarlo súper claro, te dice, no a mí solamente, dice como que no es que se hacen pasar por seres de luz, seres de oscuridad. Yo te digo, el corazón es el único filtro el fin. final para Ujú, poder determinar eso. No hay otro filtro. Y de hecho a mí me costó mucho si esto lo iba a dar a conocer o no, pero esta canalización, este pedacito que yo leí, cada vez que yo la leía me hacía llorar, yo pensé que iba a terminar llorando. Entonces hay una vibración distinta y ahí yo dije, esto tiene que ser verdad porque esto yo lo siento en el alma, o sea, cada vez que era demasiado distinto. Las otras comunicaciones, por supuesto, yo las podía ir probando si eran o no ciertas, pero no tenían este nivel. Yo quedé mal aquí emocionalmente por varios días para poder resistir esa energía. Fue muy fuerte. Eh, y después ya como que me dije, ok, lo acepto. Voy a estar más, como abierta a esto. Al principio no fue tan, para mí fue difícil y además se me movieron todo porque no había sentido con ese nivel de intensidad. ujú. Entonces, por eso les digo, como que yo siento que todos podemos canalizar porque es una facultad latente. Todos podemos canalizar, todos podemos aprender, eh, pero tenemos que ser, ¿no es cierto?, tener una buena guía, Ujú. protección, cierta preparación. Hay que hacerlo como de manera ordenada, estar en Exacto. eje, ¿no es cierto? No tener las emociones disparadas, sino que estar como muy en centro. Y por lo menos yo las meditaciones guiadas que le he hecho a mis alumnos, todos han podido ver. Entonces yo encuentro que eso para mí es maravilloso porque es como que efectivamente pueden lograrlo. Y como te digo, hay que protegerse siempre y hacerlo bien, como de buena manera, ¿no? Sí. Pero se logra. Yo una cosa que he visto de las personas que tienen esta comunicación, tanto de siempre como los que despiertan de pronto, como te sucedió a Sí. ti hace apenas 2 años, Ujú. em, es la disciplina que tienen. Tienen una disciplina Mm, para lo que dices tú, la autoobservación, el mm, equilibrio, y también el confiar en los mensajes, en tomarlos como certeros, en no dudar, como esta imagen hermosa de Jesús. Bueno, yo en la vida mm. he visto un camión con una imagen así, o sea, es la primera vez que lo veo. Yo no sé si hay muchos en Chile, pero yo es la primera vez que veo algo así, ¿no? Y tomar esta imagen como certera, como un mensaje, como decir: esto es", y no dudarlo, también es una de las cosas que creo que son importantes para nuestro avance, ¿no? No dudar de estos mensajes divinos que nos llegan y tomarte de tu fe, ¿no? Sí, 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 sí. No, y además que era Obvio. demasiado el milagro porque era en el momento del pensamiento. Es que eso era tremendo. En el momento dije, ojalá a mí me pasara lo mismo que a esta chica. Imagínate lo simbólico, porque una semana después iba a estar yo operándome diciendo, ojalá me reciba a mí Jesús como a esta chica. Entonces fue como demasiado. Imagínate que Sí, hubieras pasado en, no sí, sé, escuchando reggaetón. ¿Me entiendes? No ya, hubiese entendido tan bien el mensaje claro, como en ese momento. Y claro. con la proyección de que en una semana después iba a estar en el mismo lugar, pensando lo mismo. Entonces, por eso Guau. yo digo ahí, ¿cómo hacen todo esto para que, o sea, cómo lo armaron? ¿Cómo sabían que yo iba a estar escuchando esa conversación pensando eso y
para que cruzara ese camión, que yo nunca había visto una cosa así tampoco. O sea, ¿cómo se Suceden, armó todo esto? no sé, suceden cosas así y yo creo que si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros nos han sucedido varias situaciones así y yo también he tenido esa misma pregunta que tú has tenido. Con momentos que he pedido señales y de pronto me llegan, digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo es? ¿Cómo Exacto, funciona? no Sí, funciona. otra Y cosa, todos podemos pedir señales, todos. sí, pero hay que verlas también y aceptarlas. Y otra cosa que también me llamó la atención, porque yo lo llegué a sentir en algún momento y no lo he vuelto a sentir, y también Mari Molinero me comentó que ella lo siente a cada rato, es la cúpula que dices que sentiste, Ah, como una sí, cúpula de sí. protección. Mira, yo no sé qué, yo nunca había sentido una cosa así y Ujú, fue justo antes de entrar a la mesa, o sea, justo cuando me estaban llevando. Yo le dije a mi marido, le dije, acá hay algo extraño, acá hay una cúpula. Nunca había sentido algo así. Y no sé, yo creo que se formó por los rezos, esa fue mi explicación. sí. Es que yo sentí eso también. En algún momento de la vida yo lo sentí en Monte Shasta, que también estaba haciendo meditación y sentí esa cúpula y yo decía, es que hay una cúpula. No tenía la menor duda de que había una cúpula. Yo decía, estoy adentro de una cúpula. ¿Qué está pasando que estoy adentro de una cúpula? Pero una cúpula prácticamente que abarcaba todo, ¿no? Es hermoso que podamos compartir estas señales y Sí. seguramente alguien que nos está viendo también le está resonando todo esto que nos estás compartiendo. Así que por eso es importante compartir y escuchar a tu corazón cuando me dices, oye, quiero compartir esto. Y Eh, unirnos y decir, ok, vamos a eh, hacerlo. Me están empujando, pero, pero ya era el momento, porque como siempre hay libre albedrío, o sea, el libre albedrío es, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y yo creo que ya llegué a un punto de no retorno. Como te digo, mi última esperanza era que me había aferrado con uñas y dientes a esa telenovela y bueno, y al final no resultó, echaron a la mitad de la gente del canal, o sea, de estas cosas catastróficas que uno dice, ¿cómo puede pasar esto cuando Ujú. esto ya estaba aprobado? Entonces yo ya dije, ya me rindo, ya no hay más, no hay más, se acaba este asunto, pero me estaba resistiendo, sí, me estaba resistiendo. Pero ahora Ujú. me da tanta alegría lo del chat de oración, me da tanta alegría que gente que no ha podido meditar pueda sanar un dolor fuerte a través de la meditación o de la comunicación. Como que al final dije, sí, esto me trae mucha alegría también. Lo otro hubiera sido una alegría tal vez un poco más egoísta, me habría hecho alegre a mí, digamos, pero no sé cuánto al resto. Eh, pero ahora veo el resultado en el otro. Entonces ahí entendí Mm, y recién cuando pude sentir realmente el bien en el que estaba como pasando, ahí fue donde dije, ya, esto es lo que nos están pidiendo. Este nivel de profundidad en el ujú. amor es lo que nos están pidiendo. Cuando pude realmente sentir la conexión Sí, con los otros, qué a través del bonito. chat de oración, a través de las peticiones, a través de la enfermera y su lavada de Sí, pelo. Ahí fue como que ahí se me abrió realmente la conciencia y dije, claro, este es qué el milagro. bonito. El milagro no es que vamos a avanzar a la quinta dimensión y la cosa así. El milagro es poder sentir que efectivamente estamos todos conectados y que podemos vivir en esta armonía, con esta paz. El milagro es el sentimiento de amor en el fondo, la capacidad de poder tener eso disponible para nosotros. Esa es finalmente la energía crística, Ujú. que se une con la voluntad, como tú bien dices, ¿viste? La voluntad, la Claro. decisión, la voluntad y la sabiduría, que es conocimiento, o sea, estás Ujú. todo el tiempo aprendiendo. Exacto, exacto. Y es importante recalcar este tema de la oración, que aquí lo están comentando en el chat, Ujú. ¿no? Los rezos son Sí. maravillosos, dice Marisol y otras personitas que están comentando sobre el tema de la oración, Ujú. porque muchas personas nos quedamos un poco decepcionadas por la religión, por el control, etcétera, ya todo lo que sabemos, ¿no? Sin embargo, la oración sigue teniendo su poder, ¿no?
y es la misma voluntad de la que estamos hablando para dar, para querer que alguien sane o para querer que alguna situación se resuelva, es la conexión con Dios. Pero también ahí siento que tiene que estar el corazón activado para poder orar, ¿no? Exacto. De hecho, el milagro lo hace no la petición, sino que la fuerza, la energía, digamos, de ese amor y tu fe. Eso es lo que hace el milagro. Y no tiene nada que ver con la religión. Uno puede incluso rezar hasta un rezo. Tiene que ver con el amor y la fe para poder hacer la petición. Bueno, y también resignarse si las cosas no salen como uno quiere, o sea, abandonarse ahí, sí, eso es así. Pero, pero yo les digo que esto es mucho más allá de la religión. De hecho, tengo una frase, digo, que la espiritualidad nos una y las religiones no nos separen, porque creo Qué que... bonito. Claro. Uh-huh. Claro, claro, hay que unir espiritualidades, hay que unirnos, sea lo que sea. Estamos hablando de activar del corazón y de que realmente la naturaleza de los seres humanos es la bondad, ¿no? Entonces ahí es Exacto, donde hay que centrarnos y regresar ahí. exacto. Sí, pues a ver si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, Marisol dice, gracias a Dios estoy en este maravilloso chat creado por Francisca. Gracias, gracias, gracias. Qué alegría volverte a escuchar, volver a verte y escuchar, Francisca. Gracias, gracias, gracias. Todo en sincronía, dice Inma, impactante. Luz, mensaje y testimonio maravilloso. Bueno, muchas bendiciones. Hay alguien, bueno, quiero decir, hay alguien ahí en Facebook que siempre se me aparece con distintos nombres. Quiero decir, no le hagan caso a alguien que está pidiendo dinero, que está, no más bien que está diciendo que va a donar miles de euros. Entonces, por favor, no hagan caso, no hagan caso porque pueden hackearles su cuenta, pueden hackearles lo que sea, no hagan caso a nadie que les quiera regalar miles de euros que no conozcan. Creo firmemente que las oraciones, dice Leónides, en grupo son escuchadas por Dios nuestro Señor. He recibido muchos milagros a través de la oración del grupo. Cuéntanos de este chat, Francisca. Sí, bueno, creé un chat que se llama Chat de Oración Alma Mística. Y en realidad hay que ir primero a mis redes, a Soy Alma Mística, al Instagram, Ok. y de ahí linkear en la biografía y de ahí se va al chat. Ahí tienen que hacerlo. Así que, y ahora estamos con el curso largo de espiritualidad práctica, que es pura estudio práctica. Ok. Así que sí, sí, porque hay que poder, como te digo, a través del autoconocimiento, ir puliendo esas energías y anclarse en el amor, hasta finalmente poder activar el Sagrado Corazón, pero ya con un trabajo, digamos, como con una base, ¿no? Ujú. Sí. ¿Tú meditas, Francisca? Sí, yo medito, antes no meditaba nada, cero, pero ahora medito, me conecto con la energía de amor del maestro y parto en las mañanas meditando y pidiendo y en las noches lo mismo, no veo más televisión, ya solo leo. Esa parte es importante Sí, también, ¿no? El tema de la televisión, de las sí, noticias, de... solo Sí, sí. estudio, Ujú, o ujú. sea, estudio y leo libros como tranquilizantes y Claro. entonces para dormir bien, sí. Ujú. Ya Sí, sí. la tele la dejé, las noticias. Realmente mi foco ahora está como en hacer lo que me vayan pidiendo, ya sea acompañando, guiando, preparando, o sea, como que ya dejé todo, ya como que no hay ningún resabio eh, como más normal, ¿no? Más Ujú. de la cotidianidad, sino que yo misma me encerré como en una cúpula así Sí, chiquitita para poder claro. protegerme. Uh-huh. Claro, es interesante cómo cuando uno se encuentra, bueno, ya llevabas una preparación interesante, ¿verdad? Y como dices, no tienes miedo a la muerte porque tú ya sabes lo que es, ya sabes que no existe, pero es interesante cómo también te cambia el panorama, te cambia la manera de ver las cosas, te encierras ya en lo, o más bien no te encierras, sino que te diriges solamente a las cosas que tienen un valor mucho más, un valor de verdad.
Exacto, sí, sí. Y puedes ver a las personas de otra manera. Como que, no sé si me pasa a mí o les pasará a todos, pero como que estás más, como que pudieras leerlas mejor, entonces los patrones negativos y positivos rápidamente es como que me saltan a la vista de las personas. Ajá. Y eso me ha pasado, bueno, y cambié la alimentación completamente, dejé el azúcar completamente para tener más energía. Y me ha ayudado bastante, sí. Sí. Eso Mm, también se los pongo como dato, no tienen que dejarlo claro, todo, pero ya dejando el azúcar es bastante bueno. Sí. claro, Muy claro. bueno. ¿Qué tal como ves la naturaleza? ¿Conectas con la naturaleza? Haces... Sí, Ujú. sí, me estoy construyendo una casa en el sur, que es mi sueño, digamos, el sueño de mi vida hace mucho tiempo. Y de estas cosas también medias milagrosas, pues ¿dónde será? Ni idea. Ya, bueno, vamos a un lugar, vamos al otro. Ah, ya, tiene que ser aquí. Y ahí nomás fue. Entonces estoy recién empezando recién, digamos, armando el plano, ver el lugar, pero sí, tiene un bosque, Oh, qué eh, bonito. está al frente el volcán más activo de Chile, así que yo digo, bueno, me despediré de la gente mirando al volcán, porque me da ¿Cómo se miedo. llama? ¿Cómo se llama el Eh, volcán? Villarrica, estoy, pero ahí te Ok. digo, lo veo a metro, Pero entonces, ahí es donde están los portales, los ovnis, los hermanitos. Bueno, al menos aquí en el Popocatépetl es donde están ellos. sí, bueno, usan los volcanes, es cierto, los usan. Ujú. Pero yo en realidad quería un lugar y como que se me llamó y ahí fue. Y dije, cuando me pueda ir de la ciudad, me voy. Digamos. Ujú. Pero porque lo siento como necesidad, no porque crea que va a pasar Sí. algo, no. Y creo que muchas personas estamos ya sintiendo eso, sobre todo los que vivimos en las ciudades, la necesidad de regresar a la tierra. Ujú. Entonces, todo en su momento, y creo que vamos a regresar al origen, a la tierra, a la siembra, a vivir como al principio, pero ya con una conciencia mucho más evolucionada, que así sea. Bueno, y con ahí mucha ayuda. O sea, si ocurre de la manera en que está planeado, no vamos a estar solos, de Ujú. ninguna manera. Bueno, no estamos solos. Bueno, no, claro, no estamos solos, pero vamos a poder estar más integrados con Sí. diversas sociedades más, razas más evolucionadas. Ah, okey, entiendo. En ese sentido, digamos. Ajá, 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 okey, okey. Oiga, mira, no hay ninguna pregunta, chicos, chicas, quieren preguntar, están todos fascinados escuchándote, de verdad, la gente, yo me doy cuenta cuando están tan contentos porque no hacen muchas preguntas y simplemente están escuchando. Hay bastantes gentes conectadas ahora, pero bueno, está aquí todavía Francisca, si alguien quiere hacer una pregunta a Francisca, pues es el momento. Sí. Ah, bueno, aquí dicen que quieren estar en tu chat. Bueno, pues Ah, escríbete. por supuesto. Sí, vayan a Soy Alma Mística y me dicen, ya, quiero estar en el chat de la comunidad y de ahí me dejan su mensajito y los voy ingresando. Ujú. Bueno, te dicen bello todo. Bueno, aquí hay alguien más que no me pusiste la palabra. Pregunta, Francisca, por eso no te veía. Digo, Ah, Francisca, Patricia. Francisca, la oración, ¿cómo hacerla? mira, el Maestro Jesús dijo, a mi padre le gusta que lo oren. Generalmente la gente hace más Ave Marías que Padre Nuestro. Yo dije, me voy a ir por el Padre Nuestro en arameo porque a mí me resuena ese y Ah, me va bien. Pero cualquier oración que tú la sientas en el corazón, funciona. Hay muchos guadalupeños, guadalupanos, que es maravillosa la Virgen, aquí está lleno y, de y Guadalupe. también, sí, increíble, pero aún así, arcángeles, maestros ascendidos, lo que a uno le resuene realmente, porque no se trata de imponer un rezo, se trata de que el rezo te Te sea salga del importante corazón. para ti. Claro, Ujú. incluso hasta uno podría inscribir su propio rezo, si uno quiere. ¿Por qué no? Hablar con Dios, hablar con Él Claro, o con el ser que tú quieras o con tu propio yo superior, con tu exacto, divinidad, desde el corazón. exacto. Por eso yo digo, las religiones están muy bien en cuanto que nos dieron mucho soporte, pero ya estamos como que pasando eso. Ujú, No todos, pero claro, podemos pasar un poco por supuesto. para que no quedemos en los dogmas. Ya estamos en la secundaria, un poquito, o Claro, podemos, sí, a que le resuene mucho con religión absoluta, que se quede ahí. Al que le resuene con otro claro. tipo,
si va hacia el bien, también. Sí, claro, primero la paz de cada uno, ¿no? Lo que te dé lo que te dé tu La paz. paz. Ajá. Exacto. ¿Quieres cerrar con algún mensaje sobre esta activación, el que activemos nuestros corazones? Ah, mira, Ujú, espérame tantito. Ahorita antes del ujú. mensaje, Fermina, sobre la alimentación vegana, ¿qué opinas? Ah, mira, sabes que ese es un tema súper importante porque mi marido se hizo vegano para sacarse el colesterol y le fue muy bien, pero en cambio a mí, el doctor me dijo todo lo contrario, yo tenía que comer mucha proteína y dejé el azúcar. Entonces, finalmente el veganismo, a ver, cuando nos dicen tienen que sutilizar los cuerpos, traten de comer bien. En el fondo, no drogas, no alcohol, no tabacos, no cosas Claro, que nos van a hacer mal, digamos, el azúcar, pero ponerse así como súper estricto que, no, es que si no es vegetariana va mal, no, porque te digo, mi cuerpo necesita, en mi caso, mucha proteína y mi cuerpo cambió completamente, Roxana, cambió entero para mejor, se apretó entero, te digo, es otro cuerpo, claro, la otro proteína. nivel de energía, entonces uno no puede decirle a esta persona, no, 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 es que estás comiendo carne, no, no, pues, mira, trata de, si tu cuerpo necesita carne, la necesita. Pero yo creo que lo más importante es que uno se vea, se controle los chequeos y haga eso, y qué Ujú, es lo que le va haciendo mejor. El azúcar es un veneno, eso te digo que lo tengo comprobado. ujú. El azúcar Ah, es un veneno. ¿también no comes fruta tampoco? No, ¿Cero? fruta sí. No, Ah, lo okey. que no hago es azúcar añadida. Ajá, azúcar refinada. Pasteles, berlines, azúcar Ya, refinada, no, mucha eso. fruta, mucha Ah, verdura, okey. miel, Ujú. todo, todo natural. Okey, okey, okey. Ujú. Perfecto. Bueno, ahora sí, dime, Sí, un mensaje sobre esta activación del corazón para que cerremos sí. con esto. Sí, la activación del corazón consiste en tomar la decisión de vivir en amor. Esa es la activación real del corazón. Y para eso uno tiene que transitar un camino, primero tomar la decisión de si lo va a hacer o no, y después transitar un camino de autoconocimiento que pueda sostener esa emoción que nosotros queremos lograr. ¿Y por qué tiene que ser con autoconocimiento? Porque es la manera de que podamos estabilizar nuestras emociones, revisar nuestras acciones, meditar, pero de una manera ordenada, es decir, con propósito. Entonces, para activar el corazón, si realmente lo queremos hacer, necesitamos de un compromiso. No hay ningún problema en que la gente parta cuando necesite partir y cuando lo sienta en su corazón, porque hay gente que no está preparada todavía o que no tiene las condiciones o que necesita más tiempo. Pero si recibes un llamado en tu corazón, si algo está tirando de ti, porque hay algo que te impulsa, yo te digo así sinceramente, no seas flojo, no sé cuál es la palabra en México, pero no seas perezoso, es decir, tu alma está en juego, tu alma está en juego. Entonces, no seas, si te está llamando el alma y no lo quieres hacer porque te da flojera o encuentras que no es tan importante, yo te digo, va a llegar un minuto en que vas a tener conciencia expandida y vas a estar en otro plano y vas a decir, pucha, ese era mi minuto de realmente tirarme a la piscina y hacer el trabajo y expandir mi corazón. Pero como les digo, partan de cualquier manera, con lo que sea, con un libro, con un taller, con una meditación, con lo que sea. Pero partan, háganlo, digamos, comprométanse. Muy bien. Pues muchas gracias, Francisca. Gracias por este mensaje tan bello. Gracias a todas las que están aquí compartiendo, a los que van a ver después el video. Y pues mil gracias, por abrirnos tu corazón en esta experiencia que sacaste lo mejor de ti y nos los compartes. Sí, gracias Roxana también. Mira, prendí una velita, dije que llegue el mensaje que tenga que llegar, porque esto lo estoy haciendo para eso. Ujú. Que así sea. Y así es. Hasta pronto. Un abrazo, chicos. Un abrazo.